Hola, me llamo Aníbal Salazar. Este es un pequeño proyecto que quiero hacer sobre algunas patologías. Bueno, comencemos. Gastritis. Bueno, para recordar un poco sobre qué es la gastritis. Bueno, básicamente la inflamación de la mucosa del estómago. Bueno, hay que recordar un poco sobre las células. Está compuesta de las principales células, que son las células parietales, células mucosas superficiales y el cuello. Esas, como su nombre lo dice, tienen la función de secretar mucosas y bicarbonato, y las parietales desde la segregación de ácido clorhídrico. Gastritis. Como dije, la inflamación de la mucosa. Esta puede ser categorizada como agudo y crónico, dependiendo de la gravedad en la que se encuentra el estómago y el tiempo. Bueno, en un estado ya crónico ya sería un estado donde el estómago ya no puede regenerarse, o las estructuras que fueron dañadas del estómago ya no pueden volver a funcionar como era antes. O sea, es como un daño perpetuo de esta estructura en las cuales ya no puede poseer el mismo funcionamiento que antes. En su mayoría, un estado crónico ya llega a ser un estado donde se encuentra básicamente el órgano fibrosado y ya no presenta las mismas funciones como un órgano normal. Bueno, en un estado de gastritis agudo podemos dividirlo en erosivo y no erosivo. Esto se puede determinar gracias a una endoscopía. Bueno, también hay que rescatar un poco más esto. El estado erosivo y el de úlcera. Un estado erosivo es donde el, la mucosa del estómago se encuentra dañado, pero no es tan grave. O sea, como dice, hay erosiones. O sea, superficialmente la mucosa se encuentra dañado, pero no tan... O sea, un estado que todavía puede ejercer su función, pero un estado de úlcera completa, ya su función se pierde completamente. Y el estómago y la estructura del mismo estómago ya está más cerca de ser dañado. O sea, no hay esa barrera de protección que brinda la mucosa. Bueno, en causas encontramos como la principal Helicobacter pylori, el uso de AINES en la segunda causa más frecuente, el consumo progresivo o excesivo de alcohol y el consumo de tabaco. Y después, el estrés fisiológico severo por daño del sistema nervioso central, por TEC, accidente cerebrovascular o por alguna práctica que se haya dado en la parte del cerebro. Y por quemaduras. Factores de riesgo. Su principal factor de riesgo también es la edad avanzada y también tiene una ligera predisposición genética, generando una gastritis de tipo autoinmune. Bueno, con respecto al daño del sistema nervioso central, se daría de esta manera. Bueno, al darse una compresión en la parte del cerebro, se estimularía básicamente el núcleo dorsal posterior, el núcleo dorsal del vago, el cual tendría un efecto parasimpático a través, a través del nervio vago, de una estimulación vagal de tipo parasimpático, lo cual estimularía la segregación de ácido clorhídrico en el estómago, lo cual a la larga generaría úlceras. Esta úlcera se conoce como úlcera de Cushing. Eso se daría en un daño de tipo en el sistema nervioso central. Pero en el caso de quemaduras, básicamente pasaría lo siguiente. En una quemadura, mayormente quemaduras de más de 30%, lo que se va a generar será una hipovolemia. Por ende, las estructuras, las células que se encargan de producir mucosa, las cuales ya dije anteriormente, se van a reducir, va a reducir su producción porque no va a estar no va a estar irrigados correctamente, no va a estar perfundidos, no van a producir suficiente mucosa. O sea, van a entrar en un estado de... van a entrar en una isquemia. ¿Por qué? No hay suficiente volumen sanguíneo, lo cual se va a traducir como una úlcera.
Esta úlcera se conoce como úlcera de Curling. Cualquier cosa que esté relacionada con el cerebro, con un daño del sistema nervioso central, se va, se va a conocer como, o sea, a la larga, la úlcera que va a ser generada por eso se conoce como úlcera de Cushing. En cambio, por quemaduras, mayormente más del 30% va a ser una úlcera de Curling. Manifestaciones clínicas. Generalmente dolor en el epigastrio, sensación de vómitos, dolor abdominal y mareos. En tratamiento, se daría básicamente, ¿cómo podemos detectar esto? Bajo una endoscopía, y el tratamiento varía dependiendo de la causa. Si es por AINES, Helicobacter pylori, o por consumo excesivo de alcohol o tabaco. Y en ahí se buscaría regular esto junto con las AINES. Si es por Helicobacter pylori, ya se daría antibióticos. El tratamiento variaría mucho dependiendo del paciente o la causa exacta. Helicobacter pylori, un poco sobre este, como siendo la principal causa de gastritis crónica. Casi que siempre, o por no decir siempre, Helicobacter pylori va a llevar a una gastritis crónica. ¿Pero por qué, dirán? O sea, por lo siguiente. Helicobacter pylori produce una enzima llamada ureasa, la cual se descompone en amoníaco, CO2. El amoníaco tiene una función en la cual hace que el ácido gástrico se reduzca drásticamente. Mayormente, el Helicobacter pylori se concentra en el antro. Lo que va a hacer, al reducirse el ácido gástrico, las células que encontramos en el antro son estas también, que van a ver también afectadas, que son las células D, las células G. Las células D van a verse afectadas junto con las células G, que ahora explico. Al reducirse el ácido gástrico, lo que va a pasar es que se va a estimular, las células G van a decir, ya, chicos, se está reduciendo el ácido gástrico, hay que producir más gastrina. Al producir más gastrina va a aumentar la producción de ácido gástrico, ácido clorhídrico, va a aumentar, pero por esto, por el amoníaco, no va a reducirse, va a entrar en un estado de alteración. Ya, pero eso no es todo. Las células D tienen la función de producir somatostatina. ¿Qué es esto? Somatostatina es un inhibidor de la gastrina. Básicamente está para darle un equilibrio. La somatostatina está para regular la gastrina a través de su inhibición. Pero en este caso, básicamente como este patógeno va a activar el sistema inmune. El sistema inmune va a desencadenar efectos inflamatorios, que a su vez, como se encuentra alterado este medio, va a dar a través de las células inflamatorias, células del sistema inmune, a través de la interleucina 1 alfa, 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12, factor necrosis tumoral, van a producir una cascada de quimiosinas, la cual va a desencadenar un efecto inflamatorio, la cual va a afectar gravemente las células D. Y esto, como resultado, va a producir que las células ya no produzcan somatostatina, el cual ya no va a inhibir la gastrina, lo cual va a hacer que la gastrina aumente su producción, y como va a estar en un estado en el cual se va a estar contrarrestando, va a generar un desequilibrio, y este desequilibrio mayormente está presente ¿en dónde? En el antro. Por eso, en esta porción generalmente es donde se genera la gastritis crónica, en la porción del antro. Ya, y en el caso de que sea por Helicobacter pylori, que es la principal causa de gastritis crónica, o sea, porque va a generar una alteración del propio órgano, al inhibir estas células va a producir un ambiente alterado, lo cual va a desencadenar una alteración de la estructura, lo cual va a llevar por ende ¿a qué? O una gastritis crónica, porque va a producirse una alteración del órgano. Ya, terapia triple. Lo que se conoce como terapia triple es el principal tratamiento para
¿Para qué? Para aliviar todos estos síntomas generados por Helicobacter pylori. Entre ellos estarían los inhibidores de bomba de protones, en los cuales destacamos más el omeprazol. Y después encontraríamos el siguiente, la claritromicina, la amoxicilina principalmente, o si no, metronidazol, el metronidazol, pero principalmente la citromicina es el más clásico. Y esta administración se debe dar durante un periodo de 14 días aproximadamente. Bueno, con respecto a la gastritis crónica, como digo, la principal es por Helicobacter pylori, pero también existe gastritis autoinmune y gastritis por Aedes. Ya, básicamente, como dije, cuando llega a un estadio crónico se produce una alteración del propio órgano, en el cual el órgano ya no va a regresar a sus funciones anteriores. Es como que el órgano, al estar mucho tiempo alterado, ya va a empezar a recuperarse de algún modo, pero su función que ejercía anteriormente ya se encuentra en un estado afectado, por lo cual ya no se espera que posea las mismas funciones que antes. Bueno, entre estas tendríamos la gastritis por Helicobacter pylori, por lo que dije, por la alteración de las células y alterando su funcionamiento. Después encontraríamos la gastritis autoinmune, como ya dije. Ya de esto podría hablar después en un video. Que esto también puede ser ocasionado por otras enfermedades autoinmunes, como puede ser diabetes de tipo 1, y también puede ser ocasionado por enfermedad de Crohn, si no bien me equivoco. Sí, por enfermedad de Crohn, diabetes de tipo 1. Y por tiroiditis. Y también la gastritis. Ya, esto se da básicamente porque los AINES tienen la función de inhibir las enzimas COX-1 y COX-2, generando, bueno, la inhibición de la prostaglandina, el cual alteraría también la función del estómago. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.